más del tiempo. La otra duda es que Cuauhtémoc no fue un sacrificio, fue una ofrenda que él, no sé, sí, bueno, eso sí, es que obviamente yo quiero mucho, por ejemplo, a mi familia. Si yo sé que si digo algo en una situación de peligro inminente de vida o muerte y me toman como prisionero a mí, o sea, yo voy a tratar de que no le pase nada a mi familia, porque yo soy el que los represento, yo soy el sostén. En ese momento Cuauhtémoc pues era el portador de la palabra de todos. El Consejo de Ancianos tenía puesta toda su autoridad en él. Entonces obviamente él no iba a decir cuál era nuestro tesoro. Entonces podemos decirle que sí fue un sacrificio, para precisamente que ahorita nosotros estemos hablando de esto de una manera abierta. Y yo creo que ha resultado bien ese, pues si le queremos llamar ese sacrificio que hizo Cuauhtémoc. Y con respecto a las danzas, pues cada grupo sabe sus maneras de trabajo. Yo le puedo decir que sí, muchos grupos sí van y está muy bien que vayan a danzarle a la Virgen, y hay otros grupos que van con esa otra parte de ofrendar su sudor y su cansancio a nuestra Madre Teresita.